Listo, ya arrancamos. Bueno, el tema que tenemos hoy, quería hacer una especie de marco, por decirlo de alguna manera, de contexto de lo que va a ser nuestro siguiente. En realidad, más adelante, vamos por ahí a hacer otro paréntesis en el medio, pero quiero hacer un contexto para lo que tenemos que seguir como desarrollo. Por supuesto, la cuestión central de la materia esta durante el año va a ser la salud pública actual y el desafío de la salud pública actual. Pero para llegar a eso y para poder llegar a entender qué es lo que se está discutiendo hoy o cuál es la problemática actual de la salud pública en el mundo, y en Argentina en particular, tenemos que contextualizar y ver un poco cómo llegamos hasta acá, digamos, ¿no? Antes de profundizar en la situación actual, porque en realidad lo que estamos viendo hoy es el resultado de toda una larga trayectoria y de vicisitudes que ha tenido el mundo y la salud dentro del mundo en estos años. Entonces, para explicar nuestro próximo punto importante, que no va a ser inmediato, lo vamos a ver en un tiempito, pero que va a ser nuestro próximo punto importante, que va a ser la cuestión de la declaración de Alma Ata, Salud para Todos y toda su conceptualización. Tenemos que entender cómo es que llegamos hasta eso, ¿no? La herramienta que busca o que plantea, ¿no es cierto?, Alma Ata. Entonces, para ubicar un poco eso y ver cómo llegamos a nuestro foco central, que va a ser la cuestión de la atención primaria de la salud, tenemos que contextualizar y entender un poco su desarrollo. Y para eso tenemos que explicar, aunque sea a grandes rasgos, así muy abierto, muy a vuelo de pájaro, pero por lo menos tenemos que contextualizar un poco qué es lo que pasó en el siglo XX. Quiero decir, nosotros habíamos visto el surgimiento del primer sistema de salud con Bismarck, con el sistema bismarckiano, y habíamos visto también nuestro sistema de salud, ¿no?, como está en la actualidad. Y nuestro sistema de salud, nuestros 3 subsistemas de salud, de alguna manera representan las distintas visiones y versiones dentro del siglo XX de la salud pública. Digo, en el medio y estamos muy lejos de lo que se pretende hoy de la salud pública. En el medio pasaron un montón de cosas, pasaron muchas cosas en estos años. De 1883 a 2025 tenemos muchísimo en salud pública, pero digamos, pongámoslo antes al 2000, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas cosas en salud pública, tenemos muchísimas cosas en salud y tenemos muchísimas cosas en la historia del mundo, porque de alguna manera la salud pública está inmersa en una historia política, una historia económica, en una historia social de estos años. O sea, de alguna manera tiene que dar respuestas a los problemas sociales que tenían las sociedades en estos años. La principal, hay muchas cosas, bueno, podemos ver desde muchos ángulos, pero un ángulo con el que podemos arrancar, para arrancar por algo concreto, o un punto de vista, es el tema de ¿cómo podemos llamarlo? Los avances de la medicina, la tecnología médica, los conocimientos, los avances de la ciencia. Lo que ha avanzado la atención de la salud, el desarrollo de la medicina, lo
las cosas que puede hacer hoy el conocimiento en el campo de controlar enfermedades, de curar y de mejorar la calidad de vida de las personas, ha sido espectacular. Nunca en la historia hemos tenido una velocidad, una cantidad de avances del nivel del siglo XX. Las cosas que hemos descubierto, todas las cosas que conocemos, la posibilidad de tratamientos, el conocimiento de las enfermedades, lo que se ha avanzado de 1883, vamos a 1880, ¿no es cierto? O sea, de fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, es impresionante. Piensen ustedes las dificultades que había, nomás, con el tema de las infecciones. Un tema hoy que no parece una cuestión grave, o sea, tenemos un control de las infecciones en general espectacular, ¿no? Antibióticos, sulfamidas, antivirales, unas cosas antiparasitarios, una batería, ¿no es cierto?, de medicamentos y de tratamientos que, visto para generaciones anteriores, es mágico, ¿no? Paradojalmente, los niveles de la salud en concreto no han aumentado en la misma característica, ¿no? O en el mismo nivel, ¿no? Tenemos mucho más conocimiento de lo que se aplica. Y es uno de los problemas que nos trae moderno, digamos, ¿no? Pero, punto, para arrancar, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahora es muchísimo más capacidad de poder mejorar la salud o poder controlar las enfermedades, si lo quieren ver desde el punto de las enfermedades. Tendríamos que poder vivir mucho mejor que hace 150 años. Esto se debió, bueno, primero, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente se debe a la investigación científica, a la capacidad que tenemos hoy, la cantidad de recursos que estamos poniendo y que pusimos durante muchísimos años para estudiar los problemas biológicos. Y sobre todo, y de manera muy importante, y a esto es lo que yo quiero hacer hincapié, lo que posibilitó este avance tan espectacular fue el compartir información. Fue que el avance científico fue compartido. La mayoría de los descubrimientos, más allá de que pongamos en algunas cosas a un héroe, por decirlo de alguna manera, a alguien que descubrió, no fue más que esa persona más conocida, no es más que puso el último granito de arena de toda una serie de procesos anteriores que se fueron construyendo por mucha gente durante muchos años. Esta capacidad de poder compartir esfuerzos y compartir conocimientos para ir puliendo y cada vez mejorando y equivocándonos en el medio y poder compartir esos errores para que otro lo mejore, para que otro encuentre la solución, es lo que posibilitó el avance espectacular de la ciencia en general y en particular de la salud. Hubo otros que también tuvieron este fenómeno, pero en pocas disciplinas o en pocos ámbitos, al principio, el conocimiento era tan compartido y tan abierto, tan divulgado, diríamos hoy, tan público, tan propiedad de todos, como fue la investigación científica de la salud. En muchos otros ámbitos, los conocimientos o los descubrimientos estaban más escondidos, por decirlo de alguna manera, a veces por cuestiones, por ejemplo, de ventaja militar o de ventaja económica de una empresa,
qué sé yo, la fórmula de Coca-Cola no se sabe, digamos, nunca se publicó, ¿no? Pero en el ámbito científico es imposible hacer un avance y no publicarlo, por decirlo de alguna manera. Porque una de las reglas fundamentales del conocimiento científico es esto de que otro puede duplicar el experimento, o lo que dicen que sucedió, y si no lo podemos replicar, no lo podemos validar. No puedo refutar tampoco, que es lo peor, ¿no? Entonces, para que algo tenga estatus científico, tengo que publicarlo, tengo que mostrárselo a los demás y decirle cómo lo pueden reproducir. Esto es lo que posibilitó el avance espectacular de la biología, la medicina, de los distintos tratamientos durante todo el siglo XX. Ahora, eso trajo como contrapartida una serie de problemas, que es lo que nos interesa en salud pública. En salud pública nos gustan los problemas, o sea, estudiamos problemas, ¿no es cierto? Lo que salió bien, fantástico, nos parece bárbaro, pero lo que nos preocupa es lo que no salió bien. Y lo que no salió bien de este proceso es que este espectacular avance científico y de la práctica médica no es científica, ¿no? Hace uso de la ciencia, pero la práctica en sí no es ciencia. Hago esta aclaración para... la práctica se parece más a un arte que a una ciencia. Ahora, digo, una de las consecuencias, y muy importante, que han tenido estos avances, es que aumentó los costos, no sé si necesariamente los costos, pero sí los recursos que se le pueden dedicar a la salud. Un estudioso, por ejemplo, del problema sanitario norteamericano, ¿no? Que es un tema que podría llevar años, o sea, es más, llevan años con sus problemas y no pueden avanzar, ¿no? Estados Unidos tiene uno de los sistemas más caóticos sanitarios del mundo, y no es que no lo sepan, lo saben y no pueden resolverlo por una serie de temas que en algún momento, si tenemos tiempo, lo estudiaremos. Pero concretamente digo, uno de los estudiosos de la historia sanitaria norteamericana y que trataba de explicar sus problemas y eso, decía que no tuvieron mayores problemas en Norteamérica hasta principios del siglo XX, básicamente porque no había mucho que hacer y por lo tanto no se podía meter el negocio, ¿no es cierto?, el lucro, la ganancia en el problema de la salud, porque no había mucho para ganar, por decirlo de alguna manera. Ahora, a principios del siglo XX empiezan cada vez más técnicas más caras, donde hay mucho más dinero en juego y donde hay muchas más posibilidades de ganar plata o de tener ganancias. Y ahí es donde, según este autor, se empieza a contaminar el sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque se empieza a mercantilizar, ¿cierto? Empieza a perder esta cuestión de esto que ya hablamos de la clase pasada, ¿no? De tener como norte lo mejor para el paciente, o sea, la razón médica, y empieza a tener una cierta contaminación mercantilista, ¿no? Él lo que intentaba explicar el surgimiento de los sistemas de seguro médico norteamericanos, ¿no? Pero lo que digo, esto, ¿no es cierto? Esta cuestión de que empieza a, por un lado, aumentar o los costos o los recursos que necesita, por un lado, y por otro lado, que empieza a haber posibilidad de un negocio, empieza a haber posibilidad de una rentabilidad importante. Es decir, puede haber alguna empresa, ¿no es cierto?, un beneficio empresario en dar servicio de la salud. Esto no pasaba antes, ¿no? No es que no hubiera clínica, no es que no hubiera médicos. Sí, y no era que los médicos no ganaran bien, en general estaba relacionado con la aristocracia, la práctica médica, digamos, ¿no? Pero era difícil que hubiera
que eso fuera en gran escala, ¿no es cierto? Porque no había mucho para ofrecer. En el siglo XX empieza a haber algo para ofrecer. Primero algunas cosas, después otras, y se empieza a generar un problema relacionado justamente con este avance, con este avance del conocimiento y con las nuevas cosas que se pueden hacer. Se pueden empezar a prestar servicios que son más caros, que son más interesantes, o que la gente está más dispuesta a pagar. En definitiva, hay posibilidades de un negocio. Y en este sentido, empieza a haber un riesgo de contaminación mercantilista que es de alguna manera el eje donde juega el siglo XX. Y digo contaminación no en el sentido moralista, sino en el sentido de que nos desvía de la razón médica, nos desvía de lo que es lo mejor para el paciente. Bueno, esta esta posibilidad, este cambio, este nuevo jugador, esta nueva contextualización que hay, es lo que de alguna manera nos marca todo el transcurso del siglo XX. Porque lo que está en juego, la discusión que está en juego en salud en el siglo XX, es a cuántas personas podemos ayudar. ¿Cuántas, o dicho de otro punto de vista, cuántas personas pueden tener acceso a estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas, estos nuevos conocimientos, estos nuevos tratamientos? El mismo dilema y el mismo planteo que se hacía Virchow en 1850, digamos, ¿no? O en 1860. Pero mucho más acrecentado porque las cosas que se podían hacer eran mucho más. Eso que él empezó a ver incipiente, de que había montones de descubrimientos que llegaban a poca gente, en el siglo XX fue muchísimo más evidente, porque había mucho más cosas que ofrecer o posibilidades para mejorar, y por otro lado, había mucha más gente que entraba en el juego. Ustedes me van a decir, o seguramente están pensando, bueno, pero si ya estaban los sistemas de salud, ¿cierto? Sí, claro, hubo un sistema de salud con cobertura universal en Alemania. Hubo un sistema de salud con cobertura universal en Francia, Austria, algunos países, Italia, ¿no es cierto? Abrieron su espectro y dejaron de atender solo a la aristocracia y empezó a ser una cuestión, diríamos, popular, ¿no es cierto?, masiva para todo el país. Pero acá entra en juego otro factor, y este es el factor central del siglo XX, que quiero que quede claro porque esto es lo que determina la salud pública del siglo XX. Acá empiezan a jugar todos aquellas sociedades y por lo tanto actores políticos que no eran potencias en el siglo XIX, ¿cierto? Y que por lo tanto no estaban en la ecuación. Cuando Gran Bretaña organiza un sistema médico o un sistema de salud más o menos abarcativo, nunca piensa en las colonias, nunca piensa en los nativos de sus colonias, ¿no? La India tenía hospitales ingleses, pero solo para ingleses, no para los nativos de ahí. ¿Se entiende dónde voy? Ese es el punto, ¿no? Y ese es el punto crítico del siglo XX, cómo las sociedades, dirían, hoy se llamarían emergentes, o sea, en realidad los países que empiezan a aparecer en el siglo XX o que empiezan a ser importantes o tener cierto peso en el siglo XX, o por lo menos ciertas políticas independientes, entran a jugar en la ecuación y entran a reclamar o a pedir un cambio
o diríamos, entran a querer acceder a los mismos servicios que contaban los habitantes, los ciudadanos de los países desarrollados, de lo que en el siglo XIX hablaban las potencias, o lo que podríamos llamar, para decirlo más crudamente, de los países ricos. En realidad, esta es una discusión entre países ricos y países pobres en el siglo XX. Para darles una idea, de cómo ha cambiado y cómo y la velocidad de estos cambios, digamos, ¿no? Durante muchos años, en el siglo XX, hubo una enfermedad muy, muy complicada que generó muchísimo miedo, que generó un pánico en la población, que era la poliomielitis. Era una enfermedad virósica, que se contagiaba vía oral, por la ingesta, y que atacaba fundamentalmente a los niños, o a personas muy jóvenes, y atacaba el sistema neurológico, o la transmisión de cosas, y era muy común generar casos de parálisis, ¿no? En realidad fue una enfermedad que estuvo muy, muy discutida, muy en el ambiente, porque hubo un famoso presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, presidente durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que aparentemente había tenido poliomielitis. Y no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Mucha gente no supo que estaba en silla de ruedas, ¿no? Fíjense lo que era el periodismo, ¿no es cierto?, y la publicidad en esa época, que podían esconder una enfermedad de esa. Hoy se sospecha que en realidad no fue poliomielitis, pero es una sospecha que hay hoy, ¿no? En ese momento estaba todo el mundo convencido que era poliomielitis, y por lo tanto, a raíz de este tema de Roosevelt, Estados Unidos hizo una investigación, financió el Estado norteamericano, ¿no es cierto?, una investigación de más de 10 años para generar una vacuna contra la polio. Y la generó, ¿no? Por los años 50, cuando ya se había diseminado bastante y era un tema que había generado mucho miedo en el mundo, se sacó la vacuna. Quien el creador de la vacuna es un médico y biólogo norteamericano que se llamaba Jonas Salk, que ganó el premio Nobel inclusive por esta vacuna, etcétera, etcétera. Años después hubo una variante de esto hecha por otro médico llamado Sabin, que hizo una versión oral que era más fácil de administrar y eso, ¿no? Pero lo central fue la vacuna de Salk, porque cortó, ¿no es cierto?, la expansión de la poliomielitis, ¿no? También es la causante, la vacuna de Salk, de todo el movimiento antivacuna. Digo, la causante, ¿por qué? Porque hubo un problema que se llama incidente Cooper. Una parte de la vacuna fue mal fabricada por un laboratorio que se llamaba Cooper y que generó infección en mucha gente, ¿no? Eso generó un problema. Pero independientemente de eso, es cierto que la vacuna de Salk era eficiente, daba inmunidad y cortó el problema. Pero lo que voy de todo esto es que cuando yo leí un reportaje que le hacen a Salk muchos años después, cuando ella se había retirado, cosas, daba conferencias en el mundo, etc. Y le preguntaron por qué nunca había patentado la vacuna, ¿no? Cosa que hoy parece normal, ¿no es cierto? Parece una cosa lógica. Y Salk le contesta, ¿para qué? No necesito más dinero del que gané trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Viví 10 años, 20 años con un muy buen sueldo. ¿Para qué necesito más plata? Me resulta a mí mucho más satisfactorio poder ayudar a millones de niños en todo el mundo que tener más dinero en mi cuenta. Hoy sería impensable. Yo no creo que hoy alguien pudiera
desarrollar una vacuna y darse el lujo, por decirlo de alguna manera, de no patentarla. O sea, de hacerla pública, de regalarla a todos. Para que vean lo que ha cambiado, o sea, la discusión de la salud en estos años. Bien. Pero en realidad lo que hizo Salk era lo que hacían todos los médicos entonces, ¿no? Y los investigadores y todo. A Fleming, el descubridor de la penicilina, no se le ocurrió patentarla, ¿cierto? Ni se le ocurrió patentar a Watson y Crick el ADN, el descubrimiento del ADN. Estamos en 1960. ¿Por qué? Porque entendía que su conocimiento tenía que servir a los demás y lo más importante era que todo el mundo lo aprovechara. Bien, eso era lo que estaba en discusión, que todo el mundo lo pudiera aprovechar. Y la cuestión, o el problema central, es que, como les decía yo, había sectores, o había países, en realidad esto ya estamos en un tema de política internacional, había países que podían acceder a todo este conocimiento y lo podían implementar. ¿Por qué? Porque tenían recursos, porque eran ricos, porque dominaban los medios de acceso y poder fabricar esto, por ejemplo, en gran escala, distribuirlo y controlar el frío, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Pero también pasaba con, no sé, el suero, las jeringas, con todo, que podían tener los recursos para hacer algo a nivel de lo que mandaba la ciencia y el conocimiento médico en esa época, y países que por su pobreza tenían índices de mortalidad, por ejemplo, infantil, altísimo, gravísimo. O, fundamental en este tema, no llegar a los niveles de alimentación necesarios para tener una buena salud. Quiere decir, en el siglo XX, el índice fundamental de mala salud era la pobreza. La posibilidad de conseguir alimentos, por otro lado, estaba cada vez más comprometida, ¿no? En los años 70 se calculaba, ¿no es cierto?, que para el año 2000 no iba a alcanzar la comida para todos los habitantes del mundo, ¿no? Las predicciones que hacía la FAO, ¿no es cierto?, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas dedicado a estudiar la alimentación. Después veremos qué pasó con esta predicción y por qué falló, pero eso era lo que se pensaba. Entonces, era un tema muy, muy crítico esto de los recursos necesarios que tenía que tener un país. Y en ese contexto empieza esa separación, esa división, ¿no es cierto?, entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Que la división existió siempre, lo que en ese momento empezó a ser marcado porque los países pobres empiezan a tener más peso internacional, ¿no? Y empiezan a tener más peso internacional básicamente porque dejaron de ser colonias. A nosotros, desde acá, de Argentina, este proceso nos resulta medio extraño porque nosotros somos independientes, en teoría, desde el siglo XIX, de 1810, 1816, pónganle. Nuestra guerra de independencia son del siglo XIX. Y de principios del siglo XIX. Pero eso no pasó en el resto del mundo, digamos. En la mayor parte de África y de Asia seguía siendo colonia a mediados del siglo XX. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. La gran crisis, el gran problema humanitario y de salud que generaron las guerras mundiales, entre otras consecuencias trajo esto, ¿cierto? La de que hubo un movimiento independentista en el mundo. Esto es, la mayoría de los países que hasta entonces habían sido colonias empiezan un proceso de independencia. Si eso es por voluntad propia o es porque las propios metrópolis, como se les llamaba antes, ¿cierto?, los propios países colonialistas se retiraron, es una discusión de otro orden, no nos interesa en el campo de la salud pública. Lo que sí nos interesa es que el proceso concreto es que de la Segunda Guerra Mundial, de 1946 en adelante, esto ya venía de antes el problema,
es cierto? Porque las colonias empezaron a tener cada vez más peso en todo el mundo, pero a principios del siglo XX, pero de mediados del siglo XX para adelante, ¿no es cierto?, empezó un proceso de independencia política de más de la mitad del mundo, que hizo que la preocupación por la salud dejara de estar solo en las potencias de los países ricos, sino empieza a ser un tema la salud en los países pobres. Mezclen esto, ¿no es cierto?, los países pobres que necesitan solucionar su cobertura de salud con un aumento de los costos de la salud y de las posibilidades que puede aportar la ciencia, y tenemos un cóctel explosivo, porque no es que un país que surgía en 1950 se encuentra con el mismo problema que se encontró Alemania en 1850. Se encuentra con algo mucho peor, de mucho más difícil acceso, porque es más caro, porque es más difícil, porque necesitas más recursos. Entonces empieza una tensión, ¿no es cierto?, internacional, ¿no es cierto?, de reclamo de decir, bueno, déjenme, de alguna manera, ayúdenme a hacer un sistema de salud, ¿no? Y vienen los reclamos internacionales, humanitarios, de los países pobres, de los países, consideramos emergentes, de los países que se estaban liberando a los países ricos. Eso es lo que marca la salud pública en la segunda mitad del siglo XX, combinado con otra idea de los países pobres, y es que tenemos que hacer una medicina distinta. Tenemos que hacer una medicina no centrada en el uso excesivo de recursos, sino en el uso racional, en el uso inteligente de recursos, en poder dar salud a mucha gente con poca plata. Problema de costos, pero que es la única salida que le ven muchos, la mayoría, al problema de la salud de 1950 en adelante. Se entiende, hay un movimiento de pinzas. Por un lado, un reclamo, sí, esto que es caro, vamos a hacer un tomógrafo. Bueno, dame un tomógrafo, yo necesito un tomógrafo acá porque no tenemos. Pero aparte de eso, yo necesito formar a mis médicos, a todo mi personal, para que gasten menos, ¿no es cierto? O, no solo médicos, tengo que cambiar la manera de pensar el tema de la salud, porque no es cuestión de tener cada vez más recursos médicos, cada vez más recursos tecnológicos, cada vez cosas más caras, que yo le tengo que comprar, si soy pobre, y se lo tengo que comprar a los países ricos, porque son los que lo hacen, ¿no? Como pasa hoy de alguna manera, tenemos que hacer un tomógrafo computador, no lo podemos hacer acá en San Fernando o en Los Polvorines. Tenemos que ir a comprar a Holanda o a Estados Unidos. Y ellos son los que dicen cuánto sale. No sé si ganan mucho o poco, pero el precio lo ponen ellos. Y no hay otra manera, ¿no? Hay 2 fábricas de tomógrafos computados en el mundo. O de resonancia, ¿no? Y fábrica de chips hay una sola. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es lo que estaba en juego en el momento. Y entonces, acá viene el punto, es que empiezan distintos países a buscar maneras alternativas de poder lograr salud para todos que no sean las que hicieron los países desarrollados. Digamos, por un lado necesitan ciertas cosas que les reclaman como cosa solidaria, humanitaria, a los países desarrollados. Y segundo, cambiar el enfoque y pensar la salud más como una cuestión de mejorar las condiciones de vida que de dar más atención médica. O dar más atención de los servicios médicos que están de alguna manera controlados por los ricos o por las potencias dominantes. Eso es un poco lo que está en juego en la segunda mitad del siglo XX.
Entonces, ahí, en ese contexto, ¿no es cierto? En ese contexto que estamos segundo, y en esa lucha. Lo que quería aclarar es esto. En estos años, digamos, nosotros no tenemos tanto percepción de lo que pasó, pero se produjeron movimientos independentistas muy importantes. Por ejemplo, el caso de Argelia, o Túnez, o Egipto, en el norte de África, prácticamente toda África, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, era colonia, ¿no es cierto? Y se fueron independizando en países, algunos más exitosos o más y otros menos, pero que se terminaron siendo independientes, ¿no? Digo, el caso más que se me ocurre, Egipto, Argelia, Congo, Marruecos, ¿no es cierto? Son países que hoy son independientes, que tienen un sistema de salud y que han logrado niveles de salud más o menos aceptables, ¿no? O en algunos casos muy buenos, ¿no? Pero también tenemos otros países también muy importantes, pero muy importantes en el sistema mundial hoy, que se independizan en esas épocas, ¿no? Por ejemplo, la India. La India hoy tiene 1.500 millones de habitantes, 1.600, no creo que es el país más poblado del mundo, si no es el primero, es el segundo, pero creo que ya superó a China, que fue históricamente el más poblado del mundo, y se independizó de Inglaterra después de la Segunda Guerra. Y lo que digo yo, piensen ustedes, hay que solucionar el problema de la salud. En ese momento eran 900 millones de personas con muchísima pobreza. Era un problema para la India muy, pero muy importante. Tenían muchísimos problemas de alimentación, tenían muchísimos problemas para conseguir comida. Eran extremadamente pobres cuando se independizan. Y relacionado con eso, tenían problemas de salud grandísimos. De hecho, creo que yo lo conté en alguna clase en su momento, cuando surge el problema de del problema en las enfermedades que necesitan hidratación, ¿no? Por ejemplo, la diarrea infantil o el cólera, ¿no es cierto? Que todo el secreto para tener supervivencia de las personas es poder hidratarla, porque tienen una diarrea muy fuerte. El descubridor, el que inventó la técnica que hoy utilizamos para controlar esos fenómenos, fue un médico indio. Un médico indio, porque en el medio de una epidemia de cólera en el siglo XX, hay que tener una epidemia de cólera en 1950, pero era lo que pasaba en la India, en la desesperación, porque no podía ponerle suero a más pacientes, le empezó a dar vía oral, ¿cierto? Algo parecido a un suero. E inventó la terapia de rehidratación oral, que hoy es caballito de batalla de primera línea, ¿no es cierto?, para la lucha contra la diarrea infantil. Pero fue hecho en este contexto. ¿Por qué? Por la desesperación de un médico que no podía atender a los pacientes. Digo, la terapia de rehidratación tradicional, histórica, era el suero, poner suero, que estaba muy bien, funcionaba muy bien, hidrata muy bien. Pero necesitas tener suero, necesitas tener un aparato para poner suero y necesitas tener un médico para aplicarlo. Entonces, cuando hay mucha gente, eso no funciona. Bien. Pero vean cuál es el problema y cómo empiezan a aparecer otras cosas. Pero no solo es el cuestión, la cuestión de perdón, de la India. Tenemos el caso de... Hoy nos interesa mucho, es muy interesante, o es muy actual, ¿no es cierto? Tenemos el caso de 1949 de China. Si bien China no fue una colonia formal, en la práctica funciona prácticamente como una colonia inglesa, ¿no? Porque de alguna manera controlaban las cosas esenciales del país.
China perdió una guerra a mediados del siglo XIX, 1860, 1870, por ahí. Perdió una guerra contra los ingleses y a partir de ahí los ingleses pusieron condiciones y manejaron la China prácticamente como quisieron. Una historia larga e interesantísima, para que tenga curiosidad la puede estudiar, se llamó Guerra del Opio, con todas sus consecuencias, etc. Y no se pudo liberar de ese yugo británico hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando emerge China como país independiente, realmente independiente, con la China comunista, se encuentra con una situación realmente caótica, quizás peor que la de India de años antes, ¿no? O de esos años, porque no tenía 900 millones de habitantes, sino 1.600, y sus niveles de pobreza eran todavía mayores, y sus niveles de atrasos, digamos, en términos de infraestructura eran todavía mayores. Cuando hoy uno ve que China es el segundo país como potencia económica del mundo, y quizás el más avanzado en términos de infraestructura de todo el mundo, dice, ¿cómo lo hicieron, no? Bueno, el tema es que en este momento China está en una situación caótica, realmente dramática. De hecho, tuvo 2 o 3 hambrunas, esto es, quedarse sin comida directamente, importantísimo en estos años. Que en general fue visto como una cuestión de decir, fíjense en el problema que trae el comunismo de las hambrunas y eso. Bueno, se repusieron y avanzaron y avanzaron y avanzaron. Pero, es cierto, una de las cosas centrales, fundamentales, del inicio de la China independiente fue justamente hacer un programa de salud que pudiera solventar los problemas más graves que tenía, que eran muchos. E hicieron una serie de técnicas, una serie de ideas, se empezaron a plantear una serie de ideas de medicina que llamamos comunitarias, medicinas para toda la sociedad, de salud para toda la sociedad, que no implicaban mucha inversión o mucho gasto, porque no tenían con qué hacerlo. Con muy pocas cosas tenían que encontrar resultados. Y esas pocas cosas que tenían, que eran básicamente conocimiento, cierto sector de la aristocracia, entre comillas, China, que había estudiado en Francia y en Inglaterra, el líder de la revolución China, Mao Zedong, había estudiado en París, ¿no? Era gente con formación, ellos tenían un cierto sector con algún conocimiento. Bueno, eso les servía para poder hacer planes, para poder mejorar la salud de la población, ¿no? Y esos planes chinos, que en Occidente no fueron muy bien vistos o bien muy publicitarios, bueno, fueron los que motivaron de alguna manera el caldo de cultivo de muchos países emergentes, pobres, que querían alguna alternativa, ¿no? Coordinado con eso estaba el apoyo que le estaba dando a muchos de esos sectores la Unión Soviética, que quería limar de alguna manera el poderío norteamericano y europeo sobre el resto del mundo, y ahí tenemos un caldo de cultivo ideal para un conflicto, para una cosa. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. En estos años, cuando un porcentaje muy importante, yo me nombré China, India, esos países africanos, pero en realidad casi toda Corea, Vietnam, Pakistán, Irán, Irak, todos son países que se independizan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos tenían problemas en el campo de la salud más o menos parecidos. Y entonces, digamos, es que todo este movimiento de, diríamos, preocupación por la salud, llamaríamos no occidental, o por lo menos no de países ricos, ¿no es cierto?,
eh, es lo que está en el alma, digamos, ¿no?, de la salud pública de los fines del siglo XX. Y básicamente, a lo que quería llegar, y con esto termino, a lo que quería llegar es a que este conflicto, por ejemplo, o estas dos posiciones, ¿no es cierto?, entre los países ricos que hacen sistemas de salud muy sofisticados, caros y con muchos recursos, y los países pobres que piden por un lado ayuda y por otro lado están buscando esquemas de salud que impliquen mucho menos inversión, mucho menos gasto, mucho menos recursos porque no los tienen, esta tensión termina, digamos, en conjunción, determinando, generando una conferencia internacional, ¿no es cierto?, donde van todos los países del mundo, los más importantes, la gran mayoría, por ejemplo, son 176 países del mundo en esa época, que se reúnen para, básicamente, qué hacer con la salud, para plantear un futuro para la salud, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera. ¿Para dónde sale la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Esta conferencia fue llamada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, en su momento. Es la primera conferencia internacional en la cual participan prácticamente todos los países, y en la cual se dirimen esto, ¿no es cierto?, se discute qué hacer con la salud, si la salud es la salud de los países ricos o si tenemos que ingresar a otra cosa, o si tenemos que encontrar un punto intermedio, o cómo hacemos para armonizar estas posturas en el mundo. Ese es el punto central, el eje del siglo XX, ¿no? Esto que se llamó Conferencia de Alma-Ata, que se hizo en una ciudad que en ese momento era parte de Rusia, hoy es parte de Kazajistán, una república independiente. Es más, la ciudad de Alma-Ata ya cambió el nombre también, no se llama Alma-Ata ahora, se llama Astana, y creo que se corre una carrera de Fórmula 1, o se corrió hace poco una carrera de Fórmula 1, hace unos años una carrera de Fórmula 1. Fíjense cómo ha cambiado el mundo. Pero bueno, en esa ciudad se reúnen los representantes de salud de casi todo el mundo, de la gran mayoría del mundo, y discuten a ver qué quieren hacer para el futuro, cuál es la perspectiva del futuro, qué es lo que se puede hacer para el futuro, ¿cierto? Los resultados de esta conferencia, ¿cierto?, que yo ahora les voy a dar un eslogan final como para cerrar el ciclo. Los resultados de esta conferencia son los que nosotros vamos a estudiar como nuestro norte en salud pública. A partir de entonces, esta conferencia se considera en el mundo como el camino a seguir. Con algunas correcciones, algunas cosas, pero en principio la mayoría de los sanitaristas del mundo está de acuerdo en que el camino es este. Y el camino se conoce como atención primaria de la salud, que no tiene nada que ver con una salita, no es esa atención primaria, ¿no? Es una desviación. Atención primaria de la salud. Este es el concepto central que nosotros vamos a estudiar todo el año, vamos a ver desde un punto de vista, desde otro, de todas las perspectivas, vamos a ver a qué se llama. ¿Y qué es atención primaria de la salud? Bueno, sencillo, vamos a profundizarlo después, pero en principio, ¿qué es? Es mejorar las condiciones de vida de la persona. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos en el mundo para poder cuidar a todas las personas con toda la tecnología que hay hoy. Tenemos que avanzar en la salud mejorando, o sea, viviendo sanamente y no curando enfermedades. Muy groseramente es eso. De hecho, el eslogan, o sea, esta conferencia de salud se la conoce como atención para todos, ¿no? Alma-Ata dice, ¿qué es lo que pretende? Atención para todos en el año 2000. No llegamos, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Pasado, etcétera, etcétera, pero lo que plantea como camino es esto de mejorar las condiciones de vida, de no centrarnos en poner más recursos en atención médica, sino poner más recursos en que la gente no se enferme.
en que las personas no saben. Y para que no se enfermen tienen que vivir de manera cada vez más sana. Eso es muy groseramente. Y eso de alguna manera es lo que hizo China como precursor, ¿no? El precursor del movimiento de Alma-Ata en realidad es China, ¿no? Después lo vamos a ver cuando estudiemos más en concreto Alma-Ata eso. Pero yo lo que quería explicar era cómo corre el siglo XX, todas las cosas que pasan para poder llegar a ese punto en donde empezamos a ver que la tecnología y la salud no es la solución, sino que la solución es vivir más sanamente. Lo que conocemos, ¿no es cierto?, científicamente aplicado a mejorar nuestro modo de vida y no a curar las enfermedades. ¿Está? Bien. Con esto cierro por hoy. Es suficiente con lo que vimos hasta ahora. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber que se les ocurra ahora. Si se les ocurre algo más adelante, me lo preguntan por Classroom o por mail, como se les ocurra. Y bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber? No. No, profe. Perfecto. Bien. Bueno, si está todo bien, terminamos acá y nos vemos en 15 días. No, la semana que viene, perdón, con ustedes toda la semana. Nos vemos el martes que viene, entonces. Esperemos que sea. Buenísimo. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Profe, por ahora no, pero si se me ocurre alguna duda te la dejo en Classroom, entonces tipo ahí escrita en algún lado. ¿Cómo? No te escuché bien. Ahora no la encuentro, pero había escrito una duda, pero bueno. Después te la puedo mandar por Classroom, entonces. Sí. Vos mandame la consulta que tengas por Classroom, que no hay problema. Yo no te la contesto. Perfecto, gracias, porque ahora escribí como 4 páginas y no la encuentro por ningún lado. Dale. Listo. No hay problema. Hasta Chao, luego. gracias. Chao, hasta luego.